Vuelta, le habíamos prometido hablar sobre Violeta Parra, se cumplen 100 años de su centenario, pero también un punto importante para nosotros, 60 años de su paso por Concepción. Es por eso que queremos profundizar un poquito en esta historia que no se conoce mucho, pero que esperamos muy pronto conocerla ya en extenso, con las actividades que se van a estar desarrollando particularmente en la Universidad del Campanil. Es por eso que estamos esta noche con el director de la Cátedra Violeta Parra de la Universidad de Concepción, Fernando Venegas. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, en principio, ¿qué es una cátedra? Cuando se habla de una cátedra Violeta Parra, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es una instancia que se crea, digamos, para dar cuenta de las actividades digamos, acciones de alguna personalidad, de algún intelectual, o bien de alguna problemática en particular. O sea, puede haber una cátedra sobre la problemática ambiental, por ejemplo, ¿ya? En este caso es sobre Violeta Parra, te fijas, porque ella por sí sola es una persona cuya trayectoria, cuyas investigaciones pueden, digamos, levantarse una cátedra en cualquier parte del mundo. Pero nosotros somos la única cátedra conocida, por lo menos hasta donde yo sé, que hay dentro de América Latina. Yo tengo entendido que en Canadá hay una cátedra también, Violeta Parra, en Canadá, fíjate. Pero al menos en Chile, en propiedad, podemos decir de que esta es la cátedra que hay. La única cátedra entonces que se da acá en nuestro país está en la Universidad de Concepción. ¿Y eso básicamente qué implica? ¿Implica mucha investigación, mucho trabajo asociado justamente? Mira, claro, eso implica, por una parte, por supuesto, investigación. Esa es la idea. De hecho, nosotros estamos trabajando ahora en un libro que esperamos que esté en noviembre, que sea lanzado en noviembre y que justamente da cuenta de lo que fue la trayectoria de Violeta Parra por Concepción. Pero además de la investigación está la divulgación, ¿ya? Y la divulgación tanto en el ámbito académico como al amplio público, ¿ya? Entonces, durante el año nosotros hemos realizado ya varias actividades, han venido especialistas en Violeta, Mauricio Valdebenito, por ejemplo, en algún momento nos acompañó también una especialista norteamericana que también trabajaba estos temas, en fin, y ahora en noviembre hay una jornada que son de discusión sobre el legado de Violeta Parra, ¿ya? Y por otro lado está la divulgación más amplia, y para eso entonces el concepto que me interesaba instalar era el de cátedra ciudadana, ¿te fijas? Porque sería un contrasentido encerrar a Violeta en cuatro paredes. Entonces, el año pasado ya se hizo una cátedra ciudadana, que vino Manuel García, vino Tita e Isabel Parra, ¿te fijas? Y ahora viene el 13 de octubre otro momento importante que va a ser en el foro de la universidad y en donde la idea, el objetivo es dar cuenta del espíritu de lo que fue el paso de Violeta Parra por Concepción, ¿ya? Entonces para eso viene Mauricio Valdebenito y Magdalena Matei. Mauricio, que él interpreta las anticuecas que en este momento estamos escuchando, y Magdalena Matei, que ya canta el Gavilán, ya acompañada por Mauricio Valdebenito, y además, bueno, va a estar la familia Castillo Ibáñez, que es una familia con la cual nosotros vamos a representar un momento súper importante como fue la transferencia de esa cultura tradicional, porque la matriarca de esta familia, que es Rosa Viveros Cid, ella fue una mujer que le traspasó su música, su repertorio a Violeta Parra, ¿ya? Y ellos han seguido cultivando esta música y este folclore tradicional. Y además van a estar las 6 cantoras, que es un grupo penquista, son 6 mujeres lideradas por Emma Villar y que van a dar cuenta también de ese folclore tradicional. Entonces, digamos que el paso de Violeta Parra por Concepción tuvo esas dos aristas, la parte de creación, ¿te fijas? Que tiene que ver con esa transición desde las anticuecas al gavilán y en el ámbito más de su labor propiamente tal como folclorista, la recopilación del folclore. Ahora, claro, en ese aspecto, aquí estamos hablando del año 57-58 aproximadamente, claro, ¿verdad? 57-58. Fines del 57, hasta mediados del 58 estuvo Violeta Parra acá. Claro, ella estuvo viniendo durante el año 57, pero se instala propiamente tal desde noviembre del año 57 hasta mediados del año 58. Y ella trabajó en la Universidad de Concepción. Claro, claro. ¿Qué hay de cierto de que, en definitiva, el único contrato que tuvo durante toda su vida Violeta Parra es justamente el que tuvo con la universidad? Bueno, no sé si el único contrato que tuvo, pero en términos académicos,
a ver, la relación que ella estableció con la Universidad de Chile fue a partir de las escuelas de temporada también. Lo que pasa es que vale la pena hacer un paréntesis. En esa época a las universidades les importaba muchísimo la extensión. Y la extensión en esta doble dimensión, la extensión de una parte hacia quienes ya habían pasado por la universidad y necesitaban seguir actualizándose, lo que hoy día vendrían a ser los diplomados, los posgrados, en fin, pero que en esa época no necesariamente se denominaban de esa forma. Y por otro lado, la divulgación del conocimiento al gran público, ¿ya? Y eso se hacía durante todo el año a través de numerosísimas actividades que iban desde conciertos, lo que era el teatro, ¿te fijas? Y charlas que se iban realizando a través de la misma Universidad de Concepción, qué sé yo, iban a Temuco, iban a Curalinahue, iban a Lota, iba a la universidad hacia la comunidad. Y por otro lado, bueno, están estas dos instancias entonces, como te digo, la divulgación es en esos dos aspectos. Y la Universidad de Chile era maestra en esto, ¿ya? Y la Universidad de Concepción, a partir del año 55, empezó a replicar esto de manera muy fuerte y sobre todo desde el año 56, la época de David Stistich, ¿ya? De esa rectoría. Y bien, y concretamente entonces Violeta Parra viene en ese contexto. Entonces ella trabajaba en la extensión universitaria al alero de la Universidad de Chile. Entonces ella iba a las escuelas de invierno, a las escuelas de verano, y esos fueron los vínculos que ella estableció. Y cuando de pronto iba a alguna localidad en particular, ella aprovechaba de recopilar. Por ejemplo, en el marco de la extensión universitaria, a ver, en las escuelas de invierno del año 59 de la Universidad de Chile, ella recopiló en Chiloé también. Entonces hizo un curso de cueca, en fin, pero además aprovechaba de recopilar. Ahora, en el caso de la Universidad de Concepción es diferente, porque ella no solo participó de la extensión, porque ella vino contratada en algún momento a participar solo de una actividad de extensión en particular. Hizo un curso de cueca acá también, ¿no? Claro, pero eso fue ya a propósito de un contrato más permanente, ¿te fijas? Que ella viene y se le hace un contrato por 6 meses primero y después se le extendió por un tiempo adicional que originalmente iban a ser 6 meses, pero después finalmente al parecer solo fueron 3. ¿Ya? Entonces, un contrato tan extendido, claro, no se dio en otra instancia, lamentablemente, porque eso era lo que ella quería. Ella quería llegar en ese momento, por lo menos en esa etapa de su trayectoria, ella quería llegar a la universidad y instalar lo que era la recuperación y la divulgación del folclore, ¿ya? Que pensaba que era clave, ¿ya? Y en ese aspecto también, cuando ella está en Concepción, comienza a trabajar en este tremendo proyecto del Museo del Folclore Nacional, que está ubicado ahora donde está el Liceo Técnico Femenino, ahí en el Parque Ecuador. Claro. Exacto. ¿Ese proyecto se concreta en definitiva? Claro, por supuesto. La idea del Museo Nacional de Arte Folclórico, ¿ya? Que comenzó primero como Museo Nacional de Música Folclórica, ¿ya? Esa idea es una idea genuina de ella. Y ella propone esta idea a la rectoría y la idea, ¿cierto?, es apoyada y se le da la posibilidad de que ella la desarrolle. Y bueno, había problemas de espacio. De hecho, ella llega a hacerlo en lo que era la Escuela de Bellas Artes, que estaba ubicado ahí en Caupolicán número 7, Caupolicán, casi al llegar a Víctor Lama, donde hoy día está el Liceo Técnico Femenino. Ahí había una casona en donde había funcionado fisiología, en fin. Y como te digo, ahí llega ella con su idea de museo, pero ese terreno incluso había sido vendido, esa propiedad había sido vendida ya, ¿ya? Entonces era provisional, ¿ya? Pero sin embargo se instala con su proyecto, con su idea, llegó con objetos que ella ya había recopilado, ¿ya? Y enseguida, en todo caso, ella señala de que el museo se va a conformar a partir de lo que ella recopile en ese momento, ¿te fijas? Y ella sale y recorre las zonas rurales, fundamentalmente la zona que le aportó más fue Hualqui, ¿ya? Y el museo se inaugura en enero del año 58, en el marco de las escuelas de verano. ¿Y qué pasó con ese museo que no perduró en el tiempo? No es que no haya perdurado, lo que pasa es que el museo, mientras ella estuvo, funcionó, ¿te fijas? Pero Violeta, como tenía esa doble dimensión de artista, de folclorista, bueno, en realidad la mayoría estaba más preocupado de sus otras trayectorias, de las otras cosas que estaba haciendo, más que del museo propiamente tal. Ahora, cuando ella se va,
lo que correspondía a los objetos, a los elementos que ella dejó en el museo, eso quedó en manos de San Martín, ¿ya? Hernán San Martín, ¿ya? Que era una persona que impulsaba todo lo que era la cultura, que tenía que ver justamente también con la Escuela de Bellas Artes, y él asumió en ese momento la dirección del Museo Pedro del Río Sañartu, ¿ya? Y es entonces en ese momento que se produce la conexión, y él lleva la colección, lo que legó Violeta, él lo lleva al Museo Pedro del Río. Y ahí están los objetos que ella legó, qué sé yo, hay un guitarrón, ¿ya? Que le donó a ella Isaías Angulo. En ese momento eran 2 guitarrones más una guitarra centenaria, pero queda el guitarrón. Ella donó un par de arpas que en el camino se dieron de baja, ¿ya? Porque recuerda tú que el concepto de conservación es nuevito en Chile, Claro, ¿ya? Entonces, en ese momento se da de baja nomás. Hay también una pifilca mapuche, un pandero, ¿ya? Un fonógrafo, en fin. Hay una serie de elementos que ella donó, entre los que destacan 50 partituras de cuecas que ella recopiló en esta zona y que fueron transcritas y llevadas a la partitura por Gastón Sublet. Ahora, por el paso de Violeta no solamente dejó este museo, el trabajo que desarrolló en la Universidad de Concepción, donde ya decíamos hizo un curso de cueca en la escuela de verano, sino que también dejó afectos, dejó amigos, se codió con el mundo intelectual, artístico de la época. Cuéntenos un poquito también de esa dimensión. Bueno, esa dimensión, por supuesto, es muy importante porque siempre se ha resaltado desde el lado más farandulero el tema, qué sé yo, de los amores de Violeta o su carácter vehemente, ¿te fijas? Y se ha perdido de vista en realidad la esencia, ¿te fijas? De finalmente qué es lo que hizo Violeta. Y Violeta vino a trabajar, ¿ya? Lo vamos a poder ver en el libro que va a salir publicado, ¿verdad? Espero, insisto, en noviembre, que da cuenta de este paso de Violeta por Concepción y la frontera, ¿ya? Cómo ella hizo un recorrido extenso por este territorio, desde el Ñuble hasta la Araucanía, ¿ya? Entonces, ella recopiló al sur del Biobío el folclore mapuche, los cantos mapuche, y al norte del río Biobío todo lo que es la cultura de raíz hispano-criolla, ¿ya? Y por lo tanto, eso es lo primero que hay que tener claro, aunque ella vino a trabajar, ¿ya? Y que recorrió muchísimas localidades en donde ella además era recibida como un verdadero personaje. Y a su vez, bueno, ella por supuesto generó muchos lazos, muchos afectos, y por eso que, respondiéndolo quizás de una manera muy general, pero por eso que cuando ella la entrevistan, ¿verdad?, por la televisión suiza, en algún momento ella pregunta, bueno, de todos los artes que usted ha cultivado, ¿cuál le gusta más? Y ella dice que yo me quedaría con la gente, ¿te fijas? Y sin duda eso refleja mucho de lo que fue su trayectoria, porque ella sociabiliza mucho con las personas, y yo diría que donde se siente mejor es, por supuesto, en el ámbito periurbano, en las zonas rurales, ¿ya? Se siente muy a gusto ahí con las personas de raíz campesina con las que se relaciona y le traspasan el folclore. Bueno, y en torno justamente a esta concepción de prácticamente los años 60, en que hay este círculo intelectual tan fuerte, artístico tan fuerte, imaginamos también, ella aprendió nuevas cosas acá en Concepción. Claro, sin duda alguna, sin duda somos personas que estamos permanentemente aprendiendo. Y ahí fue muy importante, por supuesto, su paso por la Escuela de Bellas Artes. Lamentablemente, como lo comentábamos la otra vez a propósito de la presentación de las actividades que vamos a hacer ahora con motivo de la conmemoración del centenario, muchos de esos actores ya no están, como para poder profundizar más en ese tipo de relaciones, como por ejemplo la relación intelectual que estableció con Escames, con Julio Escames, ¿ya? Porque siempre se ha resaltado el lado más afectivo, amoroso, ¿te fijas? O farandulero del asunto. Incluso el mismo Escames, los pocos recuerdos que hizo, lo hizo más bien en una dimensión muy anecdótica, ¿te fijas? Cuando sin duda hubo algo mucho más interesante que eso, ¿ya? Bueno, no se puede anular o negar esa parte, los seres humanos somos personas complejas, ¿verdad? Pero, y por supuesto que el lado afectivo también está, ¿te fijas? Pero en el caso de Violeta se ha exacerbado eso, ¿ya? Y
y sin duda, como te digo, hubo una relación intelectual que en este caso se materializó. Escames, por ejemplo, hizo carátulas de los discos de Violeta del canto folclórico número 2 y 3. Violeta le compuso lo que va a ser una anticueca después, ¿ya? Algunas décimas, en fin. Eso es lo que te iba a preguntar, porque se ha logrado documentar qué puede ser de la tremenda cantidad de arte que nos deja Violeta Parra, algo que sea hecho en Concepción. Claro, lo que pasa es que eso es bien importante. Las personas tienen trayectoria, ¿cierto? Y esas trayectorias, claro, se van vinculando a ciertos espacios, a ciertos lugares, a ciertas situaciones, contextos. Y yo creo que ese es el mérito de esta investigación que te insisto, que va a salir publicada como libro, que da cuenta de esas trayectorias de manera más precisa, ¿ya? Porque en general la vida de Violeta se ha reconstruido mucho a partir de la memoria. Y la memoria es muy frágil. Además, que aparte de eso, que la memoria implica reconstrucción desde el presente. Muchas veces está muy mediada por el presente o está muy mediada con la persona con la que estoy conversando. Yo recuerdo una tía nonagenaria con la que yo siempre conversaba, y cuando le colocaba la grabadora, ella cambiaba el relato. Inmediatamente, ¿ya? Inmediatamente, porque se ponía nerviosa o porque cómo iba a salir, etc. Y lo mismo pasa respecto de los relatos con los cuales se reconstituyó la vida de Violeta. Y cuando tú vas y lo confrontas con la documentación que se generó, por supuesto, ¿ya? Porque acá, para hacer esta investigación, se revisó documentación que se encontró en la universidad, prensa, fotografía, se hicieron muchas entrevistas, se van cruzando las entrevistas y ahí te va apareciendo otra historia. Y el Gavilán, por ejemplo, que es sin duda de las obras, pero no quiero decir, reducirlo a decir que una canción es muy poco. La obra El Gavilán también tomó algo de la esencia penquista de aquellos años. Mira, yo creo que el Gavilán representa más bien la esencia de Violeta, con su genio creativo, ¿te fijas? Y quizás tiene algo de la etapa penquista en términos de lo que pueden haber sido sus desengaños amorosos, que también están representados ahí, en el Gavilán, ¿ya? Pero como te digo, el Gavilán, ¿en qué momento se da cuenta del Gavilán? En una entrevista que ella dio a Mario Céspedes el 5 de enero del año 1960. Pero ella estuvo aquí hasta el 58, hasta mediados del año 58, y después se va. ¿Te fijas? Y ella retorna al año 60. Entonces, digamos que la conexión está en el hecho de que esta entrevista, además, que le hace Mario Céspedes, es la única entrevista prácticamente que se conserva de ella en vivo. Entonces es una entrevista que tiene una connotación y un valor tremendo, que a nivel mundial incluso, ¿te fijas? Es la entrevista, no tenemos más. Entonces, y claro, ella da esa entrevista en Concepción, pero en el fondo yo diría que da cuenta de un momento, de una trayectoria creativa de ella, en donde, claro, ese era un proyecto de ballet, pero finalmente la esencia de esa creación y lo que impacta hasta el día de hoy es la música, ¿ya? Es la música, además de, obviamente, del contenido que tiene, ¿verdad? Que es un contenido que se lee desde muchos puntos de vista, desde un punto de vista amoroso hasta un punto de vista político, ¿ah? Absolutamente. Porque el Gavilán ella dice que es el capitalismo en algún momento, ¿ya? Entonces, lo relevante es que después ella da otro paso en términos de creación, y ella empieza a hacer creaciones con un contenido social, te fijas, profundo. Entonces, digamos que acá ella llega recopilando, y por lo tanto ya está situada en un momento en donde la principal preocupación era cómo, debido a los procesos de modernización, se estaba perdiendo el folclore tradicional, ¿ya? Y ella, cuando vuelve el 60, en realidad está en una faceta más bien creativa. ¿Te fijas? Ella está creando fundamentalmente. De hecho, las clases que hizo, la exposición que hizo en las escuelas de verano del 60, está dando cuenta de las recopilaciones de hace 5, 6, 7 años atrás. ¿Ah? Y en ese sentido, Fernando, y lo importante es que hay una actividad el día 13 de octubre, a partir de las 18:30 horas, en el foro de la Universidad de Concepción. Hablan un poquito de eso, aprovecha a hacer la invitación a la gente. Bueno, están todos invitados, por supuesto, espero que el tiempo nos acompañe, ¿ya? Pero, porque con Concepción nunca se sabe, pero lo importante es que este 13 de octubre, en el foro de la universidad, vamos a tener este encuentro maravilloso, ¿cierto?, en donde nos va a acompañar
Mauricio Valdebenito, Magdalena Matei. Ellos nos van a mostrar esta fase creativa potente de Violeta Parra con las anticuecas, el gavilán, que ojo, no, la gente no las conoce tanto como la otra parte, ¿ya? La otra parte que tiene que ver con las composiciones de la segunda fase de Violeta. Y a su vez se va a dar cuenta de lo que fue su proceso de recopilación en el mundo rural, en el mundo campesino, con la familia Castillo Ibáñez, ¿ya? Que van a dar cuenta de los traspasos que le hizo su matriarca Rosa Vivero Cid a Violeta Parra, y finalmente las 6 cantoras lideradas por Emma Millar, que van a dar cuenta, ¿verdad?, de lo que también fue ese trabajo de recopilación de manera más amplia, y resaltando sobre todo, yo diría, la cueca, que entre paréntesis Violeta Parra resaltó mucho de esta región. Ella decía que las cuecas más hermosas de Chile eran las de Concepción. Ahora, en la conversación que hemos tenido esta noche, lo que me llamó la atención es que usted ha planteado que muchas veces se resaltan algunos elementos de Violeta por sobre otros. Y yo no sé si es parte del mito o no, o hay algo que esté documentado, el hecho de que era bien mal genio, era un poquito malas pulgas. ¿Es real esto o no? Bueno, lo que pasa es que ella tiene su carácter, por supuesto. ¿Ya? Ella tiene su carácter, todos tenemos nuestros caracteres, ¿te fijas? Y piensa tú que en esa época estamos hablando de una sociedad que fundamentalmente, a pesar del ascenso de los grupos medios, es oligárquica. Y en donde los sectores populares no están sobre la mesa, ¿te fijas? Por lo tanto, primera situación en la que ella se tiene que desenvolver, una sociedad en donde los modelos de acción son oligárquicos, aún. Segundo, es mujer, ¿ya? Y en Chile todavía ser mujer es complicado desde el punto de vista de lo que significa la proyección en los espacios públicos, ¿te fijas? Y desde muchos otros puntos de vista, no es necesario que lo especifique porque es casi un lugar común, digamos, ¿ya? Y que es un tema que hay que cambiar y que hay que transformar. Pero ella se plantea desde su feminidad, ¿cierto? Y tiene que enfrentar además esa situación, ¿te fijas? De estar en un contexto patriarcal, ¿ya? Y para eso hay que tener carácter. Carácter fuerte. Hay que tener carácter. Y yo creo que sin duda ella, los caracteres son cuestiones que uno trae un poco en el ADN, pero también no hay lugar a dudas que ese carácter ella lo tuvo que ir formando también producto de su vida, de su propia trayectoria. Ahora usted lleva harto tiempo haciendo un trabajo muy similar al de Violeta, pero con su propia vida, recopilando, tomando estos fragmentos de su paso por Concepción. ¿Qué es lo que más le sorprendió del trabajo que ha realizado? Mira, lo que más me ha sorprendido del trabajo, y por eso te digo que, insisto, el libro yo creo que va a ser un aporte, ya cuando finalmente se dé a conocer, es que la mitología en torno a Violeta Parra, ¿ya? De hecho, finalmente, claro, por un lado está todo su legado, sus creaciones, ¿te fijas? Que eso sin lugar a dudas es lo que más llega hasta el día de hoy, es la Violeta creadora, la Violeta como artista, ¿ya? Pero de la Violeta recopiladora poco se sabe, ¿ya? Y enseguida, cuando uno entra en profundidad a ver qué es lo que hay respecto de ella, mucha especulación respecto a cuestiones que en otros casos pasan desapercibidos. O sea, si tú, por ejemplo, vamos a dar un solo ejemplo, que quizás no sea el más indicado, pero si tú hablas de, qué sé yo, de Diego Barros Arana, o si hablas de algún otro intelectual, del mismo Salvador Allende, por ejemplo, ¿ya? O qué sé yo, de cualquier intelectual, no sé de cuánto se hable de su carácter, de si era mal genio, si no era mal genio, si era enamoradizo, si no era enamoradizo. Te fijas, Salvador Allende se sabía, o sea, uno podría hacer una historia. Se sabía también respecto a Salvador pero nadie Allende. se preocupa de eso. Pero en el caso de la mujer, lo mismo en el caso de la Gabriela Mistral, cómo era su condición, si era o no era, te fijas, si era o no era lesbiana, y qué sé yo. Y en el caso de la Violeta, que era mal genio. Entonces, al final, nos vamos por la tangente, digamos. ¿Qué me importa que haya sido idiota la Violeta Parra? O que haya sido mal genio o no haya sido mal genio. Lo importante es qué fue lo que creó la Violeta, te fijas, es otra cosa. Entonces, al final es un poco este dicho, este cliché de que los árboles no dejan ver el bosque. Entonces, eso fue lo que más me sorprendió. O sea, encontrarme con una Violeta que no conocía, porque en el fondo no... Porque la típica Violeta a la que uno se acerca es la Violeta
que cliché, por decirlo así. Y estando tan cerca de Violeta, ¿qué es Violeta Parra para ustedes a esta altura, después de haber conocido justamente esta otra variante del artista, de la mujer? Bueno, compromiso, en esencia, es compromiso, frontalidad, ¿ya? Y afecto también en profundidad, diría yo, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy bien, gracias a ti por la invitación. Ahí está Fernando Venegas, director de la Cátedra Violeta Parra de la Universidad de Concepción, con la invitación también hecha para el próximo viernes 13 de octubre, 18:30 horas. Ahí está mostrando justamente el afiche que se ha realizado particularmente para esa actividad. Y con esto nos despedimos. Petitores fue el que hizo, Ernesto Cabrera. Ernesto Cabrera, que el afiche, así es que ahí está disponible para que todos puedan disfrutar también y acercarnos un poquito más a nuestra Violeta Parra. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.